La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Voy a comentar con usted hoy un tema el cual nunca he tocado aquí en las mañaneras y tampoco en la etapa cuando se llamaban o cuando hablaba yo de videocápsulas. Sin embargo, es un tema que he tratado en otras ocasiones, particularmente 2 días antes de que tomara posesión Peña en calidad de presidente de la República. Planteé en la colaboración en Excelsior este tema del cual voy a comentar. No vaya usted a pensar que es un tema nuevo que se inauguró con Peña en la presidencia. No, es un tema que posiblemente se remonte, ¿qué le diré?, a la época del presidente Echeverría. Antes de él, los presidentes eran parcos y muy cuidadosos de la palabra presidencial. Hablaban pocas veces y cuando hablaban era porque tenían algo realmente que decir. Llega el presidente Echeverría y rompe con esa regla no escrita del sistema político mexicano. El presidente Echeverría cayó, con doble L, cayó durante decenios, pero a partir de que fue destapado como candidato a la presidencia, empezó a hablar hasta por los codos, habló los 6 años de su presidencia y continuó hablando así, no con el mismo ritmo, pero hablando. Después de él viene el presidente López Portillo y hace lo mismo. Tal parece que disfrutaban escuchándose. Era un placer casi orgásmico el que sentían, porque no se explica uno que dijeran tantos discursos, a veces 3 o 4 en un solo día. Después de López Portillo viene Miguel de la Madrid, un hombre que en su trato, en su conducta, era un hombre discreto, mesurado, y así estuvo los 6 años. Un hombre, pudiéramos decir, de pocas palabras. Pero cuando llega el presidente Salinas otra vez, aquello es de una incontinencia verbal tremenda. Hablaba de todo en todas partes y se recupera en ese sentido el estilo echeverrista. Después del presidente, de la Madrid, después del presidente de la Madrid y que llega Salinas, ya le dije, recuperando aquel estilo del presidente Echeverría. Y después de Salinas llega Zedillo, un hombre más en el estilo de Miguel de la Madrid, de esos cuadros formados en Banco de México, discretos, poco afectos al discurso, a la intervención pública, a engolar la voz y a calentar a la audiencia. Después del presidente Zedillo llega Fox y otra vez, y vámonos tendidos con una incontinencia verbal que ya la conoció usted. Después del presidente Fox sigue el presidente Calderón, más o menos en el mismo tenor. Por esa razón, escribí yo esa colaboración en Excelsior el 28-29 de noviembre del año 2012, pidiéndole a Peña, no era presidente todavía, que cuidara la palabra presidencial, porque ésta tiene un valor alto, no solo en México, sino en casi todos los países de América Latina. Quizá a excepción de Costa Rica o de Chile, pero de ahí en fuera, prácticamente en toda América Latina, el discurso, el meeting, los asistentes aplaudiendo al gobernante en turno, es casi como una inyección de un multivitamínico para darle fuerzas ahí. Algunos dirían es casi un Viagra para darle fuerza al gobernante. Hoy
estamos viendo un regreso a lo peor del desperdicio de la palabra presidencial. López no solo es un hombre que disfruta un placer malsano en hablar y hablar y hablar, porque además habla y dice puras tonterías, porque es un hombre no dotado para la oratoria y además incapaz para manejar este o aquel tema. De tal manera que habla, y para las personas pues que están escuchando, que intentan, dicen, pues están ahí obligados porque son funcionarios o porque son invitados al acto, etcétera, pero en su fuero interno lamentan estar en ese momento ahí. Pero López habla y habla y habla, grita, pontifica, y aquí está la diferencia de López con los presidentes que mencioné antes. Insulta, ofende, lanza epítetos ofensivos prácticamente a todo el mundo. Usa un lenguaje a veces que raya en lo soez, en lo despectivo para los mexicanos, porque además usa esos calificativos sin precisar. Generaliza: perros, corruptos, fifíes, conservadores, camajanes, con esto y el otro, y ahora golpistas y contragolpistas o qué sé yo. Y este tipo de discurso, este discurso de un contenido casi soez, ofensivo, mina la relación entre el gobernante y el gobernado. ¿Cómo puede esperar un gobernante como López que se le respete, que tenga credibilidad ante los gobernados, con esa forma de dirigirse a los ciudadanos y a la población en general? ¿Cómo, en cabeza de quién cabe, que puede obtener el respeto con ese discurso? No, por el contrario, llega el momento en que el ciudadano se harta de ser ofendido, de ser insultado gratuitamente las más de las veces, y en ese momento empieza la burla soez también, la ridiculización en todos los foros posibles, y eso le molesta, y lejos de entender a qué se debe esa reacción del gobernado, insiste y eleva el nivel de la ofensa. Cae esto que dijo de los periodistas cuando hace el símil disque histórico del perro y el bozal, pues evidentemente la situación llega a un punto donde la palabra presidencial pasa de ser eso, palabras, a ser insultos. López no entiende eso. Ahora, hay otro elemento también importante cuando un gobernante ofende de esa manera a millones de los gobernados. ¿Quiénes no gozan, por decirlo de alguna manera, o quienes no son blanco de sus invectivas, de sus ofensas? Unos pocos de sus seguidores, porque también a veces arrasa contra todos. Pero viene un elemento aquí que vale la pena señalarlo para terminar. Un gobernante que ofende en público prácticamente a todos sin distingo alguno, donde los ofende de una manera vulgar, soez, burlesca, esa persona también ofende en privado. Esa persona ofende a sus subalternos, a sus colaboradores, los agrede verbalmente, los ridiculiza. ¿Por qué habría de ser de manera diferente si ese es su comportamiento normal? ¿Y cuál es la consecuencia para la gobernación de este gobernante grosero, vulgar, soez, que solamente se quedan con él a la larga los serviles, los abyectos, pero también los incapaces que están en ese puesto y saben que no podrán obtener uno de la misma jerarquía, de tal manera que están dispuestos a aguantar
todo tipo de ofensa, burla, expresiones soeces de él por parte del gobernante, en este caso de López. De tal manera que usted verá poco a poco cómo algunos se van a empezar a ir, van a cansarse de ese trato. Y repito, ¿quiénes se van a quedar? Los serviles, los cobardes, pero también los incapaces. ¿Se imagina usted qué va a pasar con este país cuando tanto el gobernante como los que lo rodean, los que se quedan con él, son incapaces, serviles, abyectos y no se atreven a decirle al gobernante que esté equivocado en sus planteamientos? Ese es el peligro que tiene México hoy, producto de algo aparentemente tan inocuo, tan irrelevante como las palabras del gobernante. La palabra del gobernante vale. La palabra del gobernante tiene un impacto en la sociedad tremendo, particularmente en coyunturas como la actual, donde los agentes económicos privados, donde los intelectuales, los políticos, los dirigentes partidarios, etcétera, estarían esperando una palabra de aliento, de unidad, de tratar de generar una convivencia civilizada, y lo que obtiene de López es exactamente lo contrario. Confusión porque no puede hablar con claridad, porque no le entiende, no sabe, es un incapaz, un ignorante, pero además es un grosero. ¿Cómo va a contribuir su discurso a la convivencia civilizada si su comportamiento no es de un gobernante democrático, sino un barbaján bravero? Ese es otro de los peligros que está corriendo México en esta etapa, en el aquí y en el ahora. Piénsele usted, observe a López, observe y analice sus palabras, su comportamiento, y va a coincidir conmigo. De modo, como le he dicho a usted, son las limitaciones de la democracia, pero ya faltan, ya llevamos un año, vamos a cumplir ya pronto, pero como este sexenio no va a ser sexenio, sino 5 años, 10 meses, pues ya nomás nos faltan 4 años, 11 meses, casi. Aguantar, y nos vemos mañana, miércoles, una mañanera más, la buena, la de a de veras. Gracias.